Proverbios capítulo 20, versículo 6. Leemos en nombre de la Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchos hombres, ¿cuánto? Algunos. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Hay una expresión posesiva, su propia bondad. Pero hombre de verdad, hay una pregunta: ¿quién lo hallará? Así que vengo a reflexionar con el tema: hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Padre, gracias te damos por tu palabra. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Hombres de verdad, ¿quién lo hallará? Me perdonan los muchachos que no le envié el tema y por eso no está proyectado. Cuando uno lee esta palabra, y es lo que produjo en mí cuando leí, siempre, lógicamente por muchos años, he leído esta palabra y la he oído. Y he oído predicar de ella. Pero en esta ocasión, yo no sé, y sé que a usted le pasa, que usted puede pasarse años leyendo una porción bíblica, pero hay un día que tú la ves, Jonathan, y tú empiezas como a recibir algo especial. Y tú mira el texto, lo mira por abajo, por los lados, por encima, y tú empiezas a escarbar. Y decía la pastora que eso es hermenéutica, ¿verdad? Y luego tú vienes a hacer una interpretación y una aplicación, y decía la pastora que eso se llama exégesis. Entonces tú analizas y empiezas a ver y lo empiezas a observar con una lupa, y uno empieza a recibir lo que la gente llama un rema, una revelación especial, algo que tú nunca habías percibido. Y por eso me vi tentado a anunciarle a ustedes que anhelaba predicar de eso. Y la pastora lo captó y dijo: los dos mensajes lo tiene. Y como nosotros nos sometemos a obediencia, ¿verdad? Entonces, quiere esto decir que aquí el objetivo principal de este sermón, que se va a dividir en parte 1 y parte 2, el propósito es poder discernir, poder entender tres interrogantes o tres postulados que emanan de este versículo, donde Salomón, el gran sabio y que pertenece a los libros sapienciales de la Biblia, Proverbios, él está observando y está diciendo aquí, en otras palabras, ¿quién es un hombre de verdad? Sobre esa pregunta y postulado vamos a hablar. Vamos a definir quién es un hombre de verdad. Y si habla y pregunta quién es un hombre de verdad, quiere decir que está dejando ver que hay hombres de mentira. Una vez definimos qué es un hombre de verdad, queda establecido que hay hombres de mentira. Y dentro de este propósito principal surge también la pregunta y emana del texto: ¿cuál es el hombre que proclama su propia bondad? Por lo tanto, vamos a ver la característica de los hombres que proclaman su propia verdad, su propia bondad, que se jactan de ser bondadoso. Y número 3, surge la pregunta: ¿quién hallará a un hombre de verdad?
¿Quién lo va a encontrar? ¿Dónde aparecerá? Va a aflorar un hombre de verdad en acción saludable y edificante. Tenemos que decir de manera introductoria que vivimos, debo decir, en una época, en un tiempo, en una temporada donde abundan las apariencias. ¿Recuerdan la parábola de Jesús? Que dice que tenía hambre y miró a distancia y ¿qué vio? Una higuera. ¿Y qué tenía la higuera? Muchas hojas. Pero no obstante dice que era tiempo de higo. Dos cosas importantes, era tiempo de higo y número dos, la higuera tenía muchas hojas. Y cuando Jesús se acercó a ella, dice que no encontró higo y por lo tanto la maldijo. Y usted dirá, obispo, pero si el mismo texto está diciendo que era tiempo de tener higo, ¿por qué no encontró? ¿Dice que era tiempo de higo o que no era tiempo de higo? ¿Cómo es? Que no era tiempo. Y usted dirá, pero ¿por qué Jesús se molesta si no era tiempo de higo? Es lo más lógico que entendiera que aunque tenía muchas hojas, no era tiempo de higo. Por lo tanto, Jesús no podía encontrar higo. ¿Y por qué Jesús la maldijo? Porque toda higuera que tenía muchas hojas, aunque no era tiempo de higo, aparecían unos botoncitos que evidenciaba que era una higuera que iba a fructificar. Y Jesús fue en busca de esos botoncitos para comerlo, aunque no era tiempo de higo. Porque la vio y dijo, esa tiene los botoncitos, la evidencia de que va a dar fruto están allí, voy a comer de ella. Pero encontró que nada y la maldijo. Hay gente que tiene muchas hojas, aparentan que son fructíferas, aparentan que tienen bondad, aparenta que son hombres, pero no lo son. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es la pregunta a contestar en esta mañana y en esta tarde. Así que el proverbista hace una pregunta profunda y desafiante. No se refiere simplemente a un hombre sincero, sino a una persona íntegra, a una persona fiel, a una persona confiable y consciente delante de Dios y delante de los hombres. De manera que la diferencia entre lo que una persona dice ser y lo que realmente es, constituye el tema central de este sermón. Y quiero expresar que las estadísticas establecen que ciertamente las mujeres en las iglesias son las más activas, las más fervorosas, son más fervorosas que el hombre. Pero también las estadísticas registran que cuando el hombre está activo en Dios, que cuando el hombre sirve a Dios, hay más inclinación a que los hijos sigan al Señor. Por lo tanto, de ellos se conecta
una acción y acto de causa y consecuencia. Cuando Dios dice: porque yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Serán los hijos culpables del pecado de los padres? No, pero sí viven la consecuencia de la maldad y alejamiento de los padres, y en este caso principalmente del padre del varón. Las estadísticas establecen que en el nivel de suicidio, las personas que se suicidan, el 80% son hombres, no son mujeres. A veces está la idea de que son las mujeres, no, es los hombres, el 80%. ¿Dónde? Yo tengo un tema que se titula ¿dónde están los hombres? Las solteras están buscando a los hombres en las iglesias y no lo encuentran. Si no, pregúntele a mi sobrina. Ella está jovencita todavía, pero hay mujeres más, ¿verdad?, de más edad que están buscando, están pidiendo al Señor un príncipe y no lo encuentran. Yo les compartí a ustedes en estos días que esa preocupación nos vino al comité ejecutivo, la compartimos con ellos y dijimos: vamos a organizar un encuentro de solteros y solteras, pero vamos a ser específico, intencional. Y vamos pues a decirle a los pastores, y aproveché un retiro pastoral regional y le transmití mi inquietud, nuestra inquietud al cuerpo ministerial. Y le dijimos: vamos a ayudar a nuestras hermanas. Y le dije: cada uno por lo menos procure llevar aunque sea 10 hombres solteros. Preparamos la fecha, empezamos a motivar, y ahí salimos tremendo. Nombre un comité que le dé seguimiento, que registre los hombres, que llamen intencionalmente, que no era gratuito, nosotros íbamos a invertir en ellos. Y cuando se acerca el tiempo, faltando como un mes, dije: ¿cuántos se han inscrito? Y la persona duró un rato pensando y luego me dijo: hay más de 40 mujeres y 4 o 5 hombres. O 2. Yo le dije: no es justo. Y se habían inscrito hermanas, unas muy preparadas, capaces, otra más que otra menos, pero se inscribieron mujeres de Dios, que aman a Dios. Y yo le dije: no es justo que esas hermanas vengan de lejos. Lo íbamos a hacer en un hotel en Conérico, y vengan a verse la cara las unas a las otras, y 2 o 3 hombres allí en una esquina, loco por salir corriendo, asustado. Mire, nos reímos, pero la realidad que estamos viendo es que los hombres están corriendo a las responsabilidades esenciales que Dios le colocó en sus hombros en el huerto del Edén, y lo puso como cabeza y administrador de la creación. Por eso el mundo está como está, porque la cabeza que Dios ha puesto, que es el hombre, pareciera que corre de su responsabilidad. Pareciera que corremos ante el compromiso que Dios ha puesto en nuestras manos. Está demostrado que los hijos tienen mayores éxitos en sus estudios, en su preparación,
cuando la participación del hombre está presente. Está demostrado que los niños con problemas de salud lo superan mejor cuando el papá está presente. Entonces, ¿quién es un hombre de verdad? ¿Cuál es la característica de un hombre de verdad? Con un valor de verdad verdadero, que no es aguaje, que no son hojas, que no es apariencias. Dice el libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. Llegaron los días en que David había de morir. Estaba muy anciano. Y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Es decir, como todo ser humano, voy a morir en los próximos días. Y le dijo: esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Pero cuando él está diciendo a su hijo Salomón: esfuérzate y sé hombre, primero estamos viendo aquí que se requiere de esfuerzo. Y sobre todo en estos tiempos cambiantes, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Imagínese usted aprobar en el estado de Nueva York que no debe decirse papá ni mamá. Apoyar eso. Porque hay que tomar en cuenta a lo transgénero, para que no se sientan mal. No, señores, pero ¿a dónde vamos a llegar? Oiga, que el oficio y título sagrado que emana del corazón de Dios para los hombres y las mujeres que tienen hijos, el llamarle papá, mamá, que ahora se evite donde hayan dos o tres que no crean en lo natural y en lo normal, que no se le llame papá ni mamá. No, esto es lo último. Y que los políticos se atrevan a eso. Todo es porque se ha perdido, hemos perdido la posición de cabeza. Y eso tiene una conexión y una coherencia esencial en el comportamiento social, en el comportamiento del ser humano. Y David le dice: esfuérzate. Hay que esforzarse para ser hombre, sobre todo en este tiempo. Y usted se preguntará: ¿y qué es ser un hombre? Tener bigotes, mollero, barba. Es mucho más que eso. Usted se pregunta: ¿tener un hombre es tener un miembro viril? Es algo más que eso. Es algo más que eso. ¿Y entonces qué es? Lo invito a ver los versículos del primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. David especifica y le dice a su hijo Salomón qué significa ser un hombre. Y le dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios. ¿De qué manera? Andando en sus caminos y observando sus estatutos y manteniendo sus decretos y su testimonio de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué?
para que prospere en todo lo que hagas y todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono, en el gobierno, en la autoridad, en el poder, en la dirección de Israel. No faltará un hombre, habrá siempre autoridad, dirección. Hoy se pierde la dirección. Hoy se ha perdido el control en todo el ámbito del ser humano. En lo político, en lo económico, en lo social. Cuando usted analiza, todo va coherente, todo va unido, todo es consecuencia, amén, de las causas. Y la principal, el desvío, el descarriamiento del hombre a lo que Dios estableció desde el principio. Siempre hemos enfatizado lo que las estadísticas registran: que cuando un hombre se separa de la crianza de sus hijos, cuando un hombre no participa en la crianza de sus hijos, los hijos corren el peligro de un desvío en todo el sentido de la palabra y hasta en lo sexual. Cuando un hombre corre, huye de su responsabilidad como varón de la casa, como cabeza. Es bueno que los hombres y las mujeres entiendan esto. Una vez más, que el niño varón que crece viendo a su papá esconderse detrás de mamá, escudarse detrás de mamá, evadiendo siempre su responsabilidad como cabeza, ese niño pierde respeto a su estado varonil, crea inseguridad en él y por lo tanto queda fértil para que el espíritu que habla Romanos capítulo 1 versículo 26 se apodere de él, y entonces su práctica sexual sea desviada. Y en vez de querer tener acercamiento erótico con una mujer, lo tiene con un varón del mismo sexo. Desde ahí empieza. ¿Cómo? Sí. Cuando una niña crece viendo al papá golpeando a su esposa, maltratándola, ultrajándola, esa niña a temprana edad concibe en su mente, en su corazoncito, el no entablar una relación con un varón, porque ese varón está revelando violencia y ella percibe. Ella no está diciendo no, hay otros que son diferentes, no son iguales. No, ella no está en capacidad de percibir eso. A muy temprana edad empieza a decir: esta relación que se ve, que luego va a entender, que se le va a enseñar que es normal, no es lo normal, y por lo tanto va a rechazar casarse en el mañana, unirse en el mañana a un varón, porque eso es símbolo de maltrato, de golpe, de ultrajo, de abuso. Pero va a seguir teniendo una necesidad como comer, beber agua, una necesidad fisiológica sexual que va a buscar la manera de satisfacerla. Y por lo tanto va a caer en práctica desviada, mucho menos en lo normal de enamorarse de un varón y casarse, sino que va a ver o una persona del mismo sexo o va a inclinarse a prácticas erróneas de satisfacción erótica. Por eso el sector familia es el que más atañe al desvío
sexual de los niños aún a muy temprana edad. Se crea una vulnerabilidad, porque Romano enseña que ese espíritu necesita vulnerabilidad en la persona a muy temprana edad, en su niñez, para entonces poseer y desviarle, cautivarle. Pero hay una puerta que se abre o se cierra, y que usted como padre y como madre, amén, la puede mantener cerrada o abrirla con su ejemplo como padre, como madre. ¿Qué es un hombre de verdad? David se lo dijo a Salomón: anda en los preceptos de Jehová. Que Jehová sea tu dirección, que la palabra de Dios sea el principio, los pasos de tu camino, de tu vida. Guárdalo, vívelo, practícalo. Y hay una promesa y dice: cuando lo hagas, ¿qué va a pasar? Te va a ir bien. Tu testimonio va a impactar a tu generación. Y Dios prometió, y va a haber liderazgo siempre en tu casa, en tu familia, liderazgo en los negocios, liderazgo. Van a haber profesionales, van a haber gente de éxito, pero sobre todo va a haber gente saludable en tu familia. Un hombre de verdad es aquel cuya vida refleja fidelidad, integridad y coherencia. Fidelidad, integridad y coherencia. Eso es un hombre de verdad. Por lo tanto, tenemos que ver que la característica de un hombre de verdad es aquel que camina en integridad. Camina en su integridad el justo, dice Salomón. Sus hijos son dichosos después de él. Está diciendo que los hijos de un hombre de verdad son bienaventurados después de él, porque hay una herencia que ellos van a seguir. Hay un legado que ellos van a heredar, y van a seguir ese legado que le dejó su padre. Por lo tanto, dice: son dichosos, son bienaventurados. Su conducta, la conducta privada de los hombres de verdad, coincide con su testimonio público. ¿Qué es un hombre de verdad? Un hombre de verdad cumple con su palabra. Por eso en el Salmo 15, una de las cosas que Dios le habló a David cuando vino a preguntarle a Dios: ¿qué yo debo hacer para permanecer en tu presencia? ¿Qué debo hacer para...? Y usa dos términos muy importantes. Si usted lo lee, dice: ¿qué hay que hacer para permanecer en el tabernáculo? ¿Qué debo hacer para habitar en tu monte santo? Ambos elementos, el tabernáculo, un santuario portátil, representaba la presencia de Dios. Y él decía, en otras palabras, ¿qué yo debo hacer para estar en la presencia de Dios? Porque usó el tabernáculo. Pero también usó el monte santo, el monte Sinaí, el monte Oreb, el monte de Dios, hoy ubicado en el desierto de Egipto. Ambos representaban la presencia de Dios. Dice el texto en el Antiguo Testamento que el monte Oreb, que es el mismo monte Sinaí, humeaba de la presencia de Dios. De tal manera que Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que no toquen el monte, el que lo toca se muere. Fue allí donde Dios le dio los mandamientos a Moisés. Y por lo tanto, lo que David está diciendo, en resumen, es: ¿qué yo debo hacer para estar en tu presencia y vivir en tu presencia? Y Dios empieza a hablar a su corazón. Empieza a hablar a su corazón. Y una de las cosas que le dice:
aquel que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Le está diciendo, si tú quieres permanecer y vivir en mi presencia, entonces tú tienes que ser un hombre de palabra. Tú tienes que cumplir lo que prometiste. Lo que prometiste en el altar a esa mujer, tiene que cumplirlo. Tú le dijiste que iba a estar con ella en las buenas y en las malas. Tú le prometiste que iba a estar con ella en abundancia o en necesidad. Le prometiste que iba a estar con ella en salud o en enfermedad. Pero pasa el tiempo y la figura cambia. Ay, yo debí fijarme en la abuela, ver cómo era cuando llegara a esa edad. Yo debí fijarme en qué sé yo quién. Hay que comerse las masas y los huesos. Y si primero era hueso, cómete la masa. Te toca masa, vamos a comérnoslas. Porque juramos estar todo el tiempo juntos, no importa lo que haya pasado, no importa lo que pase. Lógicamente estoy hablando de una relación normal, organizada dentro del orden de Dios. No estoy hablando de cualquier desorden que tuviste en el pasado, en el mundo, ni nada por el estilo. Estoy hablando de formalidad, de una relación formal y saludable, coherente a lo que, en los principios que establece la palabra de Dios. Aquel que jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ay, Dios mío, yo juré en daño mío. Yo no sabía que esta mujer iba a tener este cambio. Yo no sé que este hombre iba a llegar a este tiempo comiendo tanto concón con habichuela y ahora el pegado, que come el pegado del arroz con habichuela, y como come tanto y tarde de la noche, creció mucho. Y yo que estoy bien, que estoy de pepillita, no sé, como que los jóvenes me miran mucho. No, sigue mirando tu viejo, sigue mirando tu vieja. Aquel que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Permanece su palabra. Así, queridos hombres, tú si estás tal cosa, o tú si estás flaca, o tú si estás gorda, eso no son palabras para motivar a tu esposa. Y si ella que te lo dice, ay, yo estoy muy gorda, dile, es que la ovejita que le dedicaron a Jehová era gordita, dice que Abel trajo de la más gordita, de la más saludable, así que tú eres una oveja de sacrificio. Amén. Y si es lo contrario, está bien, está más saludable, perfecto, te ve bien. Porque usted sabe que las mujeres tiran eso, a ver qué uno dice. Entonces muchas lo tiran y el hombre se queda callado. No hay un soporte, no hay una ayuda. Se quedan en silencio, dan la espalda. Ah, no dijiste nada, yo lo sabía. Por eso tal cosa. Y el diablo empieza a engañar la mente de esa mujer. Hay sexo e imaginaciones. Porque las mujeres tienen una capacidad de ver más allá que nosotros. Y por lo tanto de pensar más cosas que nosotros los hombres. Se hacen más imágenes de lo que pudo pasar, aunque no haya pasado. En la tarde sigo la segunda parte de este mensaje. Ponte de pies.